Bueno, los 200 años de la Carta de Jamaica se cumplen el próximo año y digamos que esto es uno de las posibilidades de ir construyendo esa conmemoración tan importante. Los puntos que quiero mencionar así muy rápidamente tienen que ver en primer lugar con la Carta de Jamaica como un sueño de la integración latinoamericana, como un manifiesto para el continente. Luego brevemente mencionar el Congreso Anfictiónico de Panamá, que se intenta hacer 11 años después, destacando siempre los ausentes en el proceso de integración, en este caso Estados Unidos y Canadá. En esa época tampoco asiste Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, por razones que vamos a tratar de ubicar. Y finalmente, analizar el nacimiento de la CELAC, que no hubiera sido posible que naciera si no hubiera habido un cambio del poder político en América Latina. Es decir, prácticamente 200 años después se intenta hacer un esfuerzo importante de integración latinoamericana, siempre con dos ausentes, Estados Unidos y Canadá. En la Carta de Jamaica, fundamentalmente lo que aparece claro es que Bolívar denuncia la ocupación represiva de España y exalta las acciones de resistencia criolla del continente, presenta un ambiente independentista. Pero además denuncia algo que es importante, la debilidad del sistema colonial implantado, pues advierte, por ejemplo, que España en su momento ni tiene marina, ni tiene tesoro apropiado, ni tiene una fuerza militar organizada regionalmente, y que solo se apoya en la violenta obediencia. Denuncia, por otro lado, algo que pareciera que se repite, lo que acaba de Diego mencionar, hay una especie de reflexión apropiada sobre esto. Denuncia la incapacidad de atender el comercio de las colonias, lo que había derivado en escasez e inflación. Curioso que se repita, porque la actividad económica, óigase bien, se había centrado en metales preciosos, ignorando la industria y la manufactura. Se repite. En el ámbito político, revisa la debilidad de la corona por la presión napoleónica, de manera que él está planteando, Bolívar, unas condiciones óptimas para avanzar en el proceso independentista. Más adelante, pues, Bolívar avanza en la intención que hoy se repite de la creación de una confederación de pueblos iberoamericanos para crear una gran nación cuya capital sería América y sería el Istmo de Panamá. Capital América, Istmo de Panamá. Pareciera que por predestinación Panamá la tomaron como punto central para la integración latinoamericana, pero Estados Unidos y Holanda, como veremos más adelante, también tomaron en cuenta a Panamá. Después de la entrega del Canal de Panamá, ustedes recuerdan, se devolvió el Canal de Panamá y luego nos devolvieron un Manhattan. Hoy Panamá es un Manhattan. ¿Qué es lo que plantea Bolívar en su momento? Que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. O sea, si uno recordara el pensamiento bolivariano, uno podría decir qué es lo que América Latina hoy requiere y el Caribe. Posiblemente habría que repetir lo mismo que se planteó en ese momento. Bolívar, en este Congreso Anfictiónico, más o menos sugiere el tipo de organización que debería tener América Latina y el Caribe. Hace una serie de reflexiones, no me voy a detener en eso, pero habla de más o menos 6 grandes repúblicas desde Centroamérica hasta el sur del continente. ¿Qué impedimentos existieron en su momento para, según Bolívar, no prosperar lo que se planteó en el Congreso Anfictiónico? Climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes. Bolívar posiblemente no pensaba en ese momento en el concepto de asimetría, que precisamente es una de las razones por las cuales la integración se justifica. La asimetría no es que explique la imposibilidad de la integración. La asimetría lo que significa es la gradualidad de la integración seguramente, pero no la imposibilidad. Y plantea por qué es importante la unidad. Bolívar insiste más en la unidad en ese momento que en la integración. Bueno, Chávez después hace un intento de reflexión parecida,
¿Qué es primero, la unidad o la integración? ¿En dónde hacemos más esfuerzo? Dice, porque divididos seremos más débiles y menos respetados por los enemigos y los neutrales. Bolívar creía que en esa época Estados Unidos era uno de los neutrales, a pesar de la frase que todos conocemos, de que Estados Unidos tiene predestinado a América a mantenernos en la desgracia en nombre de la democracia. La unidad por sí sola deberá calmar nuestras tempestades naturales. Por eso se pensó en una asamblea de plenipotenciarios como conductores del proceso, nombrados por cada una de nuestras repúblicas, bajo los auspicios de la victoria obtenida por nuestras armas contra el poder español. Bolívar reflexiona cómo es posible que se esté haciendo en ese momento un esfuerzo tan grande de vidas y de éxito militar, y eso no se traduzca en la unidad. La misión bolivariana estaba siendo registrada por Estados Unidos e Inglaterra, lo que desde entonces puso en la mira a Panamá. ¿Qué hacen Gran Bretaña y los Países Bajos como observadores en ese intento de congreso anfictiónico que construiría la gran nación? Produce vergüenza, pero así es. El delegado de Gran Bretaña tenía órdenes precisas de limitarse a buscar acuerdos comerciales y a disuadir a la Gran Colombia y a México de apoyar expediciones en apoyo a Cuba y Puerto Rico para independizarse. Curioso desde esa época. El delegado de los Países Bajos tenía la misión de mediar entre las repúblicas hispanoamericanas y España, pero no tuvo acreditación necesaria, entre otras razones, porque no había reconocido la independencia de ninguna de las repúblicas. Entonces, a pesar de las dificultades, hay que destacar, pienso yo, lo que se planteaba como agenda en esa época. Tratado de unión, insiste en la unión, manifiesto que denuncia la actitud de España y el daño que ha causado al Nuevo Mundo, por otro lado, y apoyo a la independencia de Cuba y Puerto Rico, así como de las Islas Canarias y Filipinas, y además de esa agenda, incorporar tratados de comercio y de navegación entre los estados confederados que deben organizar cuerpos de derecho internacional y abolir la esclavitud. Ese era un punto central. Ustedes recordarán después que Pechón apoya a Bolívar a condición de que Bolívar contribuya al proceso de eliminación de la esclavitud en el continente. Establecer contribución de cada país para mantener los contingentes militares comunes. Subrayo esto porque desde esa época Bolívar planteaba la necesidad de tener un ejército propio latinoamericano y del Caribe. Esto vuelve a repetirse solamente con una idea que Brasil impulsa en el 2008 de crear el Consejo de Defensa Suramericano, por ejemplo. Por eso estamos diciendo que aquí en la vida real se repiten varios de los intentos. Bueno, Bolívar también plantea algo que pues se convirtió en un problema, que era redefinir las fronteras nacionales, pero esa fue la causa mayor de los conflictos que aparecerían después. Las condiciones políticas y económicas aparecían débiles y por eso fracasó el intento de congreso anfictiónico para crear una gran nación. Estados Unidos se declaró neutral durante el proceso de la independencia hispanoamericana. En vez de contribuir, lo que hizo fue aparecer como neutral. ¿Cuándo reconoce Estados Unidos a la independencia regional? En 1822. Pero en 1823 promulga la doctrina Monroe, de manera que se crea una especie de respuesta antibolivariana con el panamericanismo, con el mismo eslogan de siempre, con el mismo instrumento de siempre, el satán de siempre, el miedo inducido por la supuesta amenaza exterior a nivel continental. Hoy también nos mantienen así, asustados de la amenaza. A finales del siglo XIX, Alfred Mahan complementaría dicha doctrina con el dominio marítimo como estrategia. Ese será tema de otra discusión o de otra presentación. Pero Estados Unidos, cuando se propone transformarse en la primera potencia del mundo, copia de alguna manera lo que Inglaterra había hecho, y una de las estrategias que debía hacer era el dominio del mar a nivel mundial. Hoy por hoy hace lo mismo. Por eso Cuba no es importante para Estados Unidos solamente después de Fidel Castro. Eso es realmente muy tarde
porque desde esa época estaba planteado la necesidad del dominio. Hay un autor, Nicolás Spitman, que bueno mirarlo, que advierte cómo Estados Unidos, ya en el año 1942, prácticamente anunciaba cualquier tipo de agresión, incluso de carácter militar, si el ABC, o sea Argentina, Brasil y Chile, intentaban tener integración independiente. José Martí, líder continental, fue quien denunció la práctica de la fragmentación continental. Dicho esto, pues quiero hacer una presentación muy breve antes de llegar a la CELAC de cuáles han sido los pasos que se han dado para la integración latinoamericana. La mayor parte de las experiencias de integración en Sudamérica se inspiran en la Comunidad Económica Europea, con el soporte de la teoría pura del comercio internacional, las ventajas comparativas, las ventajas competitivas de la última época, hasta llegar, digamos, en el siglo XX a la Carta de Chapultepec, al Consenso de Washington y especialmente a la Ley de Comercio de Estados Unidos de 2002, que en su iniciación dice de manera clara: los acuerdos comerciales son sustitutos perfectos de los pactos de seguridad que se plantearon durante la Guerra Fría. Entonces no nos extrañemos mucho nunca que los acuerdos comerciales que se hacen de una manera equivalente a pactos de seguridad. En estas condiciones es necesario tomar en cuenta a analistas del desarrollo que plantean que con mucha razón que si se sabe quién integra, se puede saber el beneficio de quién se hace la integración. Si nosotros hablamos de integración y quienes negocian son las empresas transnacionales en nombre de nuestros países, utilizando nuestros países, uno sabrá entonces hacia dónde va la integración. ¿Cuál ha sido el avance mayor de los procesos de integración en América Latina? Y es la unión aduanera, tal vez la que más ha avanzado un poco es Mercosur, que ahora más adelante veremos. Es la unión aduanera imperfecta del Mercosur. Supone una política de comercio preferencial, en cuyo caso vale la pena preguntarse si la localización o relocalización de la actividad productiva es suficiente argumento para impulsar el proceso integrador. Entonces, los procesos de integración en general se han dedicado a analizar en términos estadísticos el efecto consumo, o sea, el efecto comercio, más que el efecto producción. Nunca los analistas anglosajones y los derivados de esos analistas revisan si los acuerdos comerciales tienen algún efecto producción, efecto inversión, efecto ambiental, efecto de derechos humanos, por ejemplo, sino fundamentalmente se dedican a ver cuánto aumentaron las exportaciones, cuánto aumentaron las importaciones, y esa es la valoración que se hace de cualquier intento integracionista. Entonces, esos intentos de integración han tenido, digamos, esa debilidad, han dependido de la teoría pura del comercio internacional, que en la vida real no se cumple, pero además hemos tenido otra intervención que nos ha afectado de manera estructural, que es la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, ATPDA, de Estados Unidos, o el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias, drogas, de la Unión Europea, de manera tal que nos están concediendo preferencias arancelarias a cambio de que nosotros hagamos una lucha específica contra el comercio ilícito de drogas. Con eso, ¿qué ha ocurrido? Que efectivamente nos han dado preferencias arancelarias, que entramos con unas condiciones apropiadas del comercio norteamericano o europeo, pero nos han condicionado el manejo de la seguridad y la defensa del continente. Entonces nos han incorporado un esquema de doctrina militar que ustedes deben entender. Por ejemplo, que cuando uno compra un arma de bajo nivel tecnológico y lo compara con un arma de alto nivel tecnológico, cuando hay la instrucción para el manejo de esa arma, hay adoctrinamiento militar. O sea, no hay ningún producto que uno compre que no signifique orientación en la conducción del manejo. Cuando ustedes están enseñando cómo manejar un dron, posiblemente al oído le están diciendo el enemigo quién es. Posiblemente la imagen de abajo sea Chávez, por ejemplo. No la imagen de abajo sea, por ejemplo, un dardo amarillo. No, tiene nombres cuando hay instrucción militar. Entonces, esa articulación de preferencialidad, condicionalidad de la seguridad y la defensa
pues nos crea una condición complicada para la integración regional. Eso ha significado que los procesos de militarización de la lucha contra el narcotráfico ha hecho parte central de los planes Colombia e Iniciativa Mérida en desarrollo de la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad, ASPAN. Es decir, la militarización de la lucha contra el narcotráfico, Colombia la inició, luego la continuó México. Veamos el resultado en Colombia, veamos el resultado en México hoy. ¿Qué está pasando con los 43 estudiantes de Escuela Normal Rural en México? Es producto también de esa militarización de lucha contra el narcotráfico. De manera que no hay ningún tipo de acuerdo comercial que firmemos que no esté articulado también al manejo de defensa y seguridad y naturalmente el efecto de carácter geopolítico. ¿Por qué los procesos de integración fundamentalmente se han centrado en la búsqueda del arancel cero? ¿Y por qué cuando se discuten los acuerdos comerciales no discutimos también el subsidio cero? Nosotros discutimos arancel cero, y está bien, uno dice, bueno, vamos a hacer desgravación arancelaria para dinamizar el intercambio, para bajar precios en el intercambio, pero en cambio no incorporamos de qué manera se protege Estados Unidos y Europa, que se fundamentan mucho más en fuerte apoyo de gobierno, en subsidios grandes y no en aranceles. Entonces allí nos han incorporado una dinámica que evidentemente no nos es favorable de manera significativa. Por otro lado, en los análisis de los procesos de integración latinoamericana, generalmente no calculamos cuál es el impacto distributivo de la integración, sino otra vez llegamos a ver cuál es el impacto, el efecto comercio de los acuerdos comerciales, pero no cuál es el impacto en distribución. Entonces, lo que estoy mencionando aquí son algunas de las dificultades para los procesos de integración. Tal vez un aspecto que vale la pena destacar, sí, es que si los intentos de integración, la configuración de bloques, ya llamemos en el mercado común centroamericano, o el mercado común también del Caribe, o en la CAN, o cualquiera de los intentos sudamericanos, no ha habido un éxito suficiente. Donde ha habido un éxito mayor ha sido la integración energética. Solo que la integración energética se ha manejado a partir de excedentes. Cuando hay un excedente de un país, le vende al otro y así. Y esa forma de integración pues ha sido funcional, pero funcional, manejada hasta la llegada de Chávez, aunque no nos guste a algunos, hasta la llegada de Chávez ha sido manejada por empresas transnacionales. Con la llegada de Chávez, con la creación de Petroamérica, con la creación de Petrocaribe y con el intento de creación de Petroandina, que no prosperó, lo que ahora ha prosperado es Petrocaribe, sí se han logrado crear algunos mecanismos apropiados en la región. Aquí pues, ya Diego lo mencionó, de todas maneras hay que mencionar aquí sí que con la llegada de Chávez el precio del petróleo aumentó, no necesariamente por su acción, sí, pero por la acción de la OPEP, con buenas intervenciones de Venezuela en ese caso. Aquí hago una mención de cómo hay la necesidad de que en el proceso de integración energética pues se tome en cuenta el tema del petróleo, el gas, la electricidad como referencias necesarias, y hay una serie de reflexiones que he elaborado pero no las voy a presentar acá. La alianza entre Argentina, Brasil y Venezuela podría mostrar la necesidad de construir una matriz energética importante. Venezuela manejando el tema del petróleo, Brasil la parte hidroeléctrica y Argentina la parte de hidrovías. ¿Cuándo se produce la ruptura en el manejo de esa integración energética? Fundamentalmente en el 2005, cuando se crea Petroamérica. Y de aquí nacen una serie de intentos de integración energética que no les voy a mencionar, simplemente el documento que de pronto se publique lo enviaré y se ampliará esa explicación. Hay otro aspecto que América Latina ha tomado en cuenta para caracterizar su integración y es el tema del cambio climático y la nueva matriz energética. Tampoco la voy a explicar, pero es importante tomarla en cuenta porque en realidad el proyecto, por ejemplo, que
se crea para intentar hacer esa solución es con la creación de UNASUR, que Fernando Enrique Cardoso inicia el proceso de su creación, pero que luego se modifica en el manejo, por ejemplo, el tema de la seguridad del Amazonas. En el contexto suramericano, pues hay que tomar en cuenta los conflictos que se derivan del Plan Colombia, los conflictos que se derivan de la iniciativa MERED y los posibles procesos de articulación de recursos energéticos a nivel regional como una forma de integración. Por otro lado, pues mencionar que ahora más adelante se va a ampliar la convergencia Brasil-Argentina. Realmente hay que destacarla porque dio nacimiento a un Mercosur que de otra manera no hubiera podido nacer hasta no entender que Brasil y Argentina eran complementarios y no enemigos de siempre. La cooperación regional, pues hay fundamentalmente varios escenarios, especialmente en el ámbito fronterizo. Destacar aquí que Colombia estuvo ausente de la integración regional con el gobierno del doctor Uribe, que Colombia realmente estuvo aislado del resto de América Latina, y ahora pues hay un intento de aproximación más clara. Problemas que se presentan en la región, en problemas de seguridad y defensa, pues en realidad aquí lo que quiero mencionar es que el Consejo de Defensa Suramericano puede ser una solución importante para poder crear condiciones nuevas en el posconflicto si es que hay un posconflicto apropiado. Por otro lado, aquí debo mencionar que la acción de Venezuela que contribuyó al proceso de integración energética también se basó en el derecho a la nacionalización de los recursos naturales, resolución 1802 de Naciones Unidas, y eso realmente le dio fuerza a los procesos de integración energética de nuevo tipo que no eran los conducidos por las empresas transnacionales. Sin embargo, en la región ha habido una serie de factores que han creado disturbios, digamos, en los procesos de integración. Por ejemplo, el tema de los fondos buitre, en el caso de Argentina, pues ha sido un mecanismo para desestabilizar a Argentina en el proceso regional. Por otro lado, los tratados de libre comercio generalmente hay que asociarlos con compromisos geopolíticos. Los economistas no podemos seguir trabajando los tratados de libre comercio simplemente analizando el tema efecto comercio del proceso. Olvidémonos de eso. Tenemos que pasar a revisar el efecto producción, el efecto inversión, el efecto de derechos humanos, etcétera, pero específicamente los compromisos geopolíticos que se firman. TLC-CAN significó desregulación, sí, en la parte norte de América, pero significó la eliminación de México del ámbito latinoamericano. Se crea el TLC-CAN y se crea un ámbito económico y un ámbito de defensa y seguridad, y México se desliga de América Latina y prácticamente México entra en un proceso de norteamericanización de su política exterior, o sea que adquiere un compromiso geopolítico en el ámbito de la iniciativa Mérida. El TLC con Colombia incorpora paralelamente el Plan Colombia y la militarización de la lucha contra el narcotráfico, y se crea el gran compromiso de las bases militares, que ese es otro tema que uno podría revisar. 7 bases militares que están funcionando. Y luego decir que las bases militares se ubican geográficamente en zonas de altas reservas petroleras, ya sea en América Latina, África o el Medio Oriente. Las actividades, la desactivación del Estado, todos estos tratados de libre comercio con los compromisos geopolíticos casi siempre han ido paralelamente con la desactivación del Estado. En el ámbito de los conflictos limitados permanentes, con la caída de la Unión Soviética emergieron los conflictos limitados permanentes por todo el mundo, y Estados Unidos ha utilizado ese mapa de conflictos para intervenir. La mercantilización de la seguridad, un método; la balcanización, una estrategia. No hay intervención hoy de Estados Unidos, pero tampoco antes, donde no intervenga que se fractura el país intervenido. Llámese Yugoslavia, llámese Corea, etcétera. De manera que tenemos que caracterizar qué significa mercantilizar la seguridad y privatizarla. Las nuevas aperturas del mercado no fomentan la competencia, sino oportunidades para la prosperidad de los monopolios.
La metamorfosis del papel del Estado benefactor al Estado facilitador y plenipotenciario es lo que ha ido acompañando los procesos de integración manejados desde Estados Unidos. En el nuevo mapa del poder político en América Latina, pues yo elaboré este mapa fundamentalmente tomando en cuenta la distancia de estos países en relación con la política exterior de Estados Unidos. En el nivel 1, es el nivel más distante de la política exterior de Estados Unidos, está Ecuador, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia y algunas islas caribeñas vinculadas a Petrocaribe. Un poco más cerca de Estados Unidos está Argentina, Brasil, Uruguay, Salvador, Costa Rica. Bueno, aquí Brasil casi que nos toca cambiarla de sitio en la última etapa. Chile está en el nivel 3, Chile nunca ha pertenecido ni al Mercosur de manera plena, ni a la CAN de manera plena, así que Chile es un sitio de aislamiento especial. En el nivel 4, más cerca de la política exterior de Estados Unidos, estaría Colombia, México, Perú, Honduras, Panamá, Paraguay, Guatemala. Naturalmente, aquí hay que tomar en cuenta pues, que en el nivel 4, el fuerte mayor es la Alianza Asia-Pacífico. Y en el nivel 5 estaría Estados Unidos y Canadá. Declaración de La Habana del 2014, y con eso termino para hacer el paso desde Carta de Jamaica, Congreso Anfictiónico de Panamá, hasta la Declaración de La Habana 2014. En la parte 1 está un balance que se hizo allí en la reunión, balance de acercamientos desde 2008, cuando se inicia el proceso de la CELAC en Salvador de Bahía. Hay que hablar que Salvador de Bahía es también el Caribe brasileño. Parte 2, la nueva agenda para América Latina, fue otro tema de discusión. Y decir aquí que se necesitaron 199 años para que todos los países de América Latina y del Caribe asistieran a la reunión. Siempre había algún ausente por alguna razón. Se mantiene la ausencia sistemática de Estados Unidos y Canadá. Y luego, dirección de la CELAC ha sido rotatoria, ha habido una pluralidad importante, Chile, Cuba, Costa Rica, luego seguirá Ecuador y República Dominicana. Y finalmente, los 83 puntos del acuerdo, quiero destacar apenas algunos. Primero, la zona de paz que se declara en la región, libre de armas nucleares. Eso a los guerreristas debió incomodarles muchísimo. 2, invitación a Puerto Rico para ser parte de este proceso de unidad y apoyo a su proceso de descolonización. Eso debió afectarle terriblemente a Estados Unidos. 3, reconocimiento a los pueblos originarios y a los afrodescendientes. Eso no había hecho parte muy clara de los encuentros anteriores. 4, reconocimiento a los derechos de los migrantes. Eso es un problema regional total. 5, garantía para que los acuerdos entre deudores y acreedores estén condicionados por los límites de la producción de cada país. Ese es el esquema de Argentina. Argentina neoliberal decía que para pagar la deuda había que endeudarse. Argentina, con un enfoque más progresista, con los Kirchner, dice: pagamos la deuda en la medida que crezcamos, déjenos crecer para pagar. Y ese es el planteamiento que se incorpora acá. 6, apoyo a Argentina en el contencioso de las Malvinas. 7, rechazo al bloqueo de Cuba por parte de Estados Unidos. Y 8, crear mecanismos diplomáticos para resolver litigios o conflictos entre países de la CELAC. Y finalmente, ¿cuáles fueron las reacciones a la CELAC, a esta declaración que ofendió tanto a Estados Unidos? Primero, se aceleró el proceso de bloqueo a Venezuela. Nosotros podemos entender lo que Diego mencionó ahora, la debilidad de la economía venezolana, que Venezuela ha tenido una economía de renta que no ha logrado traducir en economía productiva. Hay un triángulo que yo siempre hago para visibilizar este hecho: economía de renta, economía productiva y economía de crédito. Venezuela no logró manejar bien ese traslado de la renta a la economía productiva, y al contrario el capital financiero la ha estado también presionando. Argentina, con los fondos buitre, ustedes han dado cuenta de que la han tenido contra las cuerdas, como se dice en términos boxísticos. Y Brasil no podría haber habido más agresión mediática contra la economía brasileña y de paso contra Dilma Rousseff que lo que ocurrió antes de las elecciones. El Banco Santander sacó prácticamente un comunicado, un manifiesto, hablando de la debilidad brasileña y de toda una serie de datos
Así que 3 países, después de la CELAC, de la Declaración de La Habana, fueron blanco de una agresión total. Así que el proceso de la unidad que Bolívar planteó, que hay que recuperarla, y el proceso de integración, hay que recordar esta historia para entender que no porque haya dificultades en algunos gobiernos progresistas, el imperio, de llamarlo con ese nombre, va a descansar para presionar. Siempre lo hará, de manera que es lo que hay que tomar en cuenta para avanzar en este proceso. Muchas gracias.